¿Listo? Sí. La de adelante, por favor. Esa. Si nos pudieras proyectar la presentación. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación de la maestra Angelina Rocha Martínez, quien está cursando el quinto año del doctorado y bueno, presenta el avance de su proyecto, el impacto del autoconcepto en la formación inicial de educadoras, un caso de estudio. Su directora es la doctora María José Mayorga Fernández de la Universidad de Málaga y su comentarista, la doctora María del Pilar Sepúlveda Ruiz, también de la Universidad de Málaga. Ambas están aquí acompañándonos vía sincrónica, pero en línea. Y estarán listas para sus comentarios al terminar, Angelina. Yo aquí tomo el tiempo, Angelina, no te preocupes. Aquí. Y puedes entrar. Muy buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí. Es una meta realizada y este es el trabajo que llevo con respecto al autoconcepto en estudiantes de la licenciatura de educación preescolar. Agradezco mucho el trabajo que he realizado con las doctoras María José y María del Pilar. Muchas gracias. Gracias también por los asistentes y bueno, vamos a empezar. Perdón. ¿Quieres te puedes sentar, como te sientas más cómodo? Ah, ok. A ver, échanos por bueno, avánzale por favor. Bueno, el trabajo docente que yo inicié, o más bien este estudio tiene sus raíces en el trabajo docente que inicié en el Jardín de Niños Virginia Aguilar Pensado. Estuve trabajando con niños de 3 años, recuerdo el primer grupo que tuve de 7 niños y esos niños los fui a buscar a sus casas. Yo veía los tendederos y veía si la ropita que estaba tendida correspondía a niños de 3 a 5 años. Ese trabajo me permitió conocer con profundidad la vida de los niños a través de las fichas de identificación. Les hacía exámenes de agudeza visual, pesaba y medía a cada uno de los niños, tenía entrevistas con los padres, y no solo al inicio del ciclo escolar, sino en el transcurso. Tenía también otras herramientas como el test de Budenov para conocer el desarrollo que tenían mis alumnos. Y esa experiencia me quedó muy grabada con respecto al conocimiento que los docentes necesitamos de nuestros estudiantes. Cuando llegué a la escuela normal, me encontré con variados grupos. El número de estudiantes, recuerdo, en esas primeras generaciones eran de 57, no cabían siquiera en el aula, estaba saturado. Me inventé algunos instrumentos para conocer a las estudiantes que me permitieran conocer más allá de la apariencia, de dónde venían, qué cosa les gustaba, qué esperaban del curso, y al final cómo había sido este trayecto. La siguiente. Y entonces me encontré con distinto tipo de estudiantes, situaciones que, por ejemplo, estudiantes que me llegaban con aliento alcohólico, y no sabía cómo responder a eso, si tenía que cuestionarlos en ese momento, tenía que hablarles después, en ese momento no sabía qué hacer. Tuve un estudiante con SIDA en el que llegaba tarde a clase y no sabía que los medicamentos que estaba tomando le hacían dormir
por horas y por periodos prolongados. Fueron sus compañeros que me hicieron saber de qué es lo que le estaba ocurriendo, y fueron prácticas sexuales de riesgo el que fueron detonantes de esta situación. En otras ocasiones, estudiantes con poca tolerancia a la frustración, es decir, en donde se veían irritables, emocionalmente desbalanceados. Tuve una chica que de plano, cuando se enojó, aventó la silla, se salió del aula y aventó la puerta. Y esas experiencias tienen que ver con el poco control con el poco manejo emocional de nuestras estudiantes aquí en la escuela. Por otro lado, también el minimizar lo alcanzado con ciertas asignaturas, especialmente chicos que esperaban que al final de 6 meses, en un periodo donde salen y regresan de práctica, querían ya aprender a hablar, escribir y escuchar en inglés. Cosas que en algunas propagandas escuchamos que usted va a hablar en 3 meses, ¿no? El rechazo al contacto. Tuve un estudiante que literalmente agarraba su silla y su mesa, se iba al rincón, y ella no quería trabajar con ninguna de sus compañeras, decía que ella hacía los trabajos sola, que no la pusieron en trabajo en equipo, que por favor no la hiciera participar con alguien más porque tenía un rechazo al contacto. Y finalmente esta experiencia que me transformó la manera de entender quién eran los estudiantes. Una chica que en 7º y 8º, el contacto que tenemos los maestros con ellos en 7º y 8º, de un trabajo mucho más cercano, donde hay un grupo reducido de estudiantes, las vamos a observar durante sus intervenciones, y llegan a la escuela para poder tener asesorías y tener análisis de las prácticas docentes. Finalmente me dice en un día: maestra, ¿usted qué la hace levantarse cada mañana? Fue una situación en la que el cuerpo me decía, ¿no?, que estaba en riesgo. Y digo el cuerpo porque es el vehículo que nosotros tenemos para saber que algo no está bien. Y que a veces consideramos, como dice Kepner, rechazar al cuerpo por tener la mente solo presente. Finalmente fue una chica que se dio de baja y se suicidó. Y me pregunté en ese momento qué estamos haciendo en la escuela para conocer quiénes tenemos al frente, quiénes son nuestros estudiantes, qué cosa les pasa. Y damos por hecho que muchos de ellos en realidad sí quieren estar allí, pero no conocemos el trasfondo, y como Olivia nos comparte, esa mochila, ¿no? Esa mochila con tantas experiencias duras, miedos, conocimientos. Y bueno, me planteo yo entonces, a raíz de esto, de quiénes son los estudiantes, qué piensan ellos que son ellos mismos. ¿Pasamos? Los textos consultados tuvieron que ver propiamente con el autoconcepto, las investigaciones a las que se han desarrollado en función de este tema. Hay autores en los que concentran la información del autoconcepto en distintos niveles. Estos textos consultados me permitieron ir más allá de lo que nosotros podemos darnos cuenta respecto a lo que uno piensa, pero también lo que otros piensan de uno. Por ejemplo, Gerber hace énfasis en que es importante que los maestros nos demos a la tarea de decirles a los alumnos que son valiosos, y que además
que ellos son importantes y que la escuela debe hacer que el futuro de esos alumnos sea mejor de lo que ellos mismos pueden identificarse. ¿Seguimos? Una de las estrategias que me inventé en el transcurso de lo que estoy trabajando es cómo construir el marco teórico y cómo construir los textos. Me enfrenté a la situación de que yo leía ciertos artículos y de un artículo me brincaba a otro y veía yo que ya se había terminado el día y no había escrito yo nada. Entonces me pensaba, ¿no? ¿Y ahora qué cosa hiciste? Creo que no avanzaste nada. Y con esto me di a la tarea como de ir sintetizando, ir encontrando como los elementos claves que me pudieran apoyar a clarificar el tema de estudio. Y fue como empecé a tratar de visualizar, además con mi puño y letra, porque creo, y hay autores como Solé o igualmente María Rojas Estapé, en donde dice que la escritura nos ayuda para concretar, para sintetizar, para expresar, para hacernos sentir en ese momento qué es lo que estamos plasmando. Por eso utilicé este recurso. ¿Seguimos? Bueno, y parte del trabajo fue el estado del arte. Los artículos que encontré, inicialmente me dediqué a identificar cuáles son los conceptos que manejan desde el autoconcepto. Y entonces me encontré que el autoconcepto, para empezar, es un concepto que no está completamente definido. Algunos autores hablan que el autoconcepto está dentro de la autoestima y otros piensan que el autoconcepto es lo macro y la autoestima está ahí. Pero finalmente el concepto tiene que ver con una valoración y que es diferenciable. Es decir, lo que ahora pensamos de nosotros mismos puede ser distinto mañana, ¿no? Los enfoques a los que encontré tienen que ver con las teorías cognitivas, teoría del desarrollo de Erickson, psicología cognitiva, el constructivismo, el psicoanálisis y el humanismo. En cuanto a metodología, gran parte de los artículos que encontré, y bueno, aquí también quiero adelantarme que del 2020 al 2023 fue como una explosión de artículos. 22 artículos fueron los que encontré respecto al autoconcepto. Esto asociado al autoconcepto en el desempeño, en cuanto a otras ramas. Y eso me permitió reconocer que el autoconcepto, por un lado, es un elemento que es necesario investigar, pero también por otro, en relación a la metodología, que es necesario investigar con la metodología cualitativa. La gran parte de estos artículos están enfocados o han utilizado una metodología cuantitativa específicamente con escalas de valoración en donde los alumnos pueden anotar si son estudiosos, si son amables, si les gusta su personalidad, etc. De las conclusiones a las que estos artículos nos reflejan es que el autoconcepto es uno de los ingredientes importantes para el desempeño, para el desarrollo del ser humano. La gran mayoría abogan porque se siga haciendo investigación en este terreno y es necesario específicamente en educación que hagamos este tipo de investigaciones para reconocer y visualizar
que el autoconcepto es importante para que los estudiantes no solo vean a otros, sino también se vean a sí mismos. Y al verse a sí mismos, es posible entonces reconocer qué es lo que pueden modificar. ¿Seguimos? Bueno, en cuanto a los avances del estudio y las lecturas, he podido encontrar que el autoconcepto son todas las concepciones, las creencias, las percepciones que tiene una persona sobre sí mismo. Esto quiere decir que cómo me veo yo, aunque los otros, por ejemplo, ahorita si les preguntara, ¿me ven flaca o gorda o no? Pero si yo creo en mi pensamiento que estoy gorda, entonces voy a dejar de comer, voy a hacer maratones, ejercicio, voy a tomar pastillas, porque hay una distorsión en mi mente y depende de cómo se asuma una persona para que entonces pueda modificar. ¿Cómo se construye el autoconcepto? La gran mayoría de los textos a los que he acudido están relacionados con el ambiente social, la familia, la escuela y la comunidad. Al adentrarme también en este asunto, la genética tiene que ver, porque la inteligencia se hereda de la madre, pero son los elementos ambientales la que potencializan esa inteligencia. Hay distintos tipos también de personalidad. No es lo mismo una persona que se asume como tímida, ¿no? Y no quiere expresarse mucho en el aula, a otra que se asume como extrovertida, alegre, etc. Y esto también, el autoconcepto tiene que ver con la propia interpretación que cada uno tiene respecto a un hecho, a una experiencia, a un curso, a una escuela, y entonces no es lo que sucede, dice Robles, es qué historia te cuentas tú con lo que te sucedió. Entonces, esto mismo lo podemos analizar cuando salimos de una clase o cuando los chicos salen de una clase de qué es lo que les pareció y algunos dicen, no estuvo feo, y algunos dicen, no, sí me encantó. Pero tiene que ver con las propias interpretaciones que están asociadas a esos bagajes culturales, históricos, biográficos, que tiene que ver con cada una de nuestras historias. Ahora bien, el autoconcepto hay distintos tipos, pero Íñiguez, y esto lo quiero poner así porque creo que esta es una de las cosas que los maestros necesitamos reconocer. Hay un autoconcepto positivo en donde los estudiantes pueden tener mayor independencia y eso significa que se puedan mover y que puedan tener otras herramientas para buscar información, para pedir ayuda o para expresar sus opiniones en clase. Asumir responsabilidades. Ella dice que las personas que tienen un autoconcepto positivo es más probable que la responsabilidad no la vean como una carga. Las relaciones sanas y equilibradas, lo más probable es que tengan ese tipo de relaciones y que puedan tolerar la frustración. Es decir, cuando viene un reto, no lo evaden, lo asumen, lo analizan y lo pueden afrontar. Pero en cambio, las personas que tienen un autoconcepto negativo difícilmente confían en sus competencias. Se sienten infravalorados por los demás y actúan a la defensiva. Generalmente, pues esto lo vemos con estudiantes en donde les podemos decir, oye, creo que puedes mejorar aquí, y en lugar de verlo como una situación a superar, lo ven como un ataque personal.
Y entonces es necesario separar lo que es el trabajo de lo que es la persona. Y es importante reconocer que en este tipo de trabajo necesitamos reconocer en dónde los estudiantes se sienten más hábiles y lo que nosotros como docentes podemos hacer por ellos. Bueno, de las teorías en las que he buscado, la teoría humanista dice, de todas las percepciones que tiene el individuo, la de mayor relevancia es la que tiene de sí mismo. Y Carl Gustav Jung dice, el que mira hacia afuera sueña, pero el que mira hacia adentro despierta. Porque es adentro de nosotros donde finalmente vamos a estar consigo mismos cuando finalmente los niños se vayan a sus casas y decir qué cosa hice con esta clase, ¿no? Seguimos. Algunas decisiones de las que he tomado tienen que ver con la metodología. Al inicio del estudio, yo pensaba, o más bien soñaba, hacer un estudio mixto, en donde primero voy a hacer un estudio cuantitativo y después un cualitativo. Pero esto, por supuesto, lleva mucho más tiempo, más recursos y tomé la decisión junto con mis directoras de que un estudio cualitativo nos puede arrojar mucho más información y tendríamos la oportunidad en realidad de adentrarnos quiénes son los estudiantes. Por supuesto, modifiqué las técnicas e instrumentos y tuve que hacer otro tipo de lecturas. La pregunta de investigación finalmente se queda como, ¿cómo impacta el autoconcepto de una estudiante de la Escuela Normal Veracruzana en su desempeño en el jardín de niños? ¿Qué es lo que pasa por su mente cuando a veces las actividades no nos salen bien, ¿no? Saca su chipote chillón y se da, o reconoce como una de los retos a superar como docentes, ¿no? Seguimos. Los objetivos de la investigación tienen que ver con comprender la influencia del autoconcepto en el desempeño, conocer y analizar las concepciones que tiene la estudiante de sí misma, identificar las formas en que este autoconcepto se hace evidente en el jardín de niños. ¿Y por qué? Porque no solo tiene que ver con cómo yo me veo, sino también esa mirada que puede ser negativa o positiva, también se va a reflejar en qué es lo que estoy viendo en el niño. En cuanto a la metodología, va a ser una metodología cualitativa porque de lo que se trata es de profundizar y de comprender qué es lo que sucede con el autoconcepto. Va a ser un estudio de caso donde va a ser una estudiante de 7º semestre con su educadora, la maestra que abre las puertas de su aula, con la maestra también de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, para reconocer y construir finalmente qué está pasando con este autoconcepto. Muchas veces una cosa es lo que pensamos, ¿no?, de nosotros mismos, y otra cosa es cómo me ven los otros. Y es ahí en este contacto que nos puede dar más luz y reconstruir, que finalmente de eso se trata la teoría humanista, ver un sujeto en donde es moldeable y es una persona que se descubre todos los días. Las técnicas y los instrumentos están asociados a las observaciones, entrevistas, documentos como planes,
o diario de campo de la estudiante y la historia de vida. Las fases previstas en este estudio tienen que ver con la negociación. Esto ya se inició de presentar el proyecto y un proceso de selección de la participante. La idea es que la participante de manera voluntaria acceda a este trabajo, porque no solo yo creo que va a beneficiar el desarrollo de este proyecto, sino la propia participante al reconocer, ¿no? Qué cosa es lo que pienso de mí y cómo esto lo pongo, lo abro y finalmente lo puedo ver. El trabajo de campo, el acceso al campo, ya sea aquí en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y también en el Jardín de Niños. Es importante también utilizar los registros en la fase de análisis que se recuperaron a través de las entrevistas, los diarios, los planes y triangular los datos. Y finalmente, bueno, hacer el informe, elaborando un índice y organizar bien los tiempos. Okay. Bueno, y aquí tenemos algunas referencias con respecto al trabajo que hasta ahora se ha llevado a cabo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar paso a los comentarios de la doctora María del Pilar Sepúlveda Ruiz y conforme vayamos en el tiempo, damos la palabra también a la doctora María José Mayor. Buenas noches desde España, buenas tardes desde México. Bueno, en primer lugar, pues también queremos agradecer a la organización pues la invitación para participar en este encuentro, en este coloquio. Pues consideramos que también es un momento de aprendizaje no solamente para las doctorandas, sino también para nosotras. Y bueno, a seguir aprendiendo concretamente en el proceso de acompañamiento y tutorización, en este caso a pues, Angelina. En primer lugar, nosotras vamos a hacer los comentarios, tanto María José como yo, y antes de iniciar los comentarios, pues nos gustaría destacar algunas cuestiones que destacamos de Angelina y sobre todo para que todos los que estén ahí también y todas en esa sala, pues sean conscientes del esfuerzo y de la dedicación y de los retos que ha tenido por delante Angelina. Ella está ahora mismo en el segundo año, pero realmente es como si estuviera en el primer año. ¿Por qué? Porque por motivos ajenos a su voluntad y también al centro, pues ha tenido que reformular todo el trabajo, ha tenido que concretar otro foco de estudio, aunque está vinculado, ha tenido que repensar los objetivos de investigación y con lo cual ha sido un proceso muy complejo para Angelina y también para nosotras como codirectora, pues tanto para María José como para mí, pues una etapa difícil a la que nos hemos enfrentado con ilusión, al igual que Angelina, pero compleja, ¿no? Entonces, para nosotras también esto es importante decirlo, sobre todo porque ha supuesto tambalear todas las herramientas pues, conceptuales, epistemológicas, metodológicas y sobre todo desarrollar una tutorización, un acompañamiento en distancia, ¿no? Tratando de realizar todas las videollamadas que podemos, largas, y todos los correos electrónicos que podemos también para ir solucionando las dudas y todas las lagunas, dificultades que le van aconteciendo. Entonces, nosotras valoramos positivamente el esfuerzo que está haciendo y, y sobre todo valoramos ese esfuerzo porque también ella, la voluntad que está teniendo por superar toda esta situación. Dicho esto, creo que su fortaleza está en lo que ha explicado de motivación. Bueno, está convencida de que es necesario trabajar en el autoconcepto y bueno, pues cuando llegan esos momentos
de desasosiego, de bajones, de preocupación, pues ella se remonta a cuáles son sus intereses, sus inquietudes y preocupaciones, le hacen pues tirar adelante convencida de que es necesario como formadora pues tener en cuenta todo esto y sobre todo poder ayudar a las estudiantes a las que está formando y que repercuta, y por supuesto esto va a repercutir en su práctica profesional, lo mismo que va a repercutir en la nuestra. Ha hecho un gran esfuerzo, no quita que todavía le queda, sobre todo porque Angelina es fácil que se disperse. Ella, ya le hemos hablado muchas veces, en el sentido de que todo le parece relevante, todo mm, le parece significativo, interesante, pero no se puede olvidar de cuál es su foco de estudio de momento, eh, y las cuestiones de investigación. Entonces, bueno, ha hecho un gran esfuerzo desde que iniciamos este trabajo, con lecturas que estaban fundamentalmente centradas en el rendimiento, mucho estudio cuantitativo, y ahora combina lo cuantitativo y cualitativo. No quita que tenga que seguir trabajando en esta línea. Eh, nuestra indicación es que siga centrándose en el autoconcepto, y ese autoconcepto le vaya llevando a una serie de variables o dimensiones que están íntimamente relacionadas, como en este caso es la autoestima, porque una cuestión es cómo tú te veas y otra cosa es cómo tú te reflejas a los demás y cómo también los demás te den esa retroalimentación y tú vayas reelaborando y transformando esas concepciones que tienes sobre ti mismo. Entonces, bueno, nosotras consideramos que es importante el avance que ha dado, pero que tiene que seguir avanzando y que no se olvide, insistimos, que no se olvide de cuál es su preocupación central, que ya luego el trabajo, a partir de las lecturas, irá teniendo otras líneas que irá analizando y reelaborando y dándole más forma. También para nosotras, que vemos que ahora en la presentación ha hecho un gran esfuerzo. Ha intentado, de hecho, le proponíamos que hiciera un mapa conceptual, todavía le queda ese mapa conceptual, pero está tratando de organizar la idea, de sistematizarla, que es el primer paso que para nosotras es muy importante, ¿no? Y para ella también. Entonces, le recomendamos que la lectura y la selección que haga de lectura, las decisiones que tome sobre esa búsqueda bibliográfica, lo tenga permanentemente presente. Le aconsejamos que tenga su objetivo, su foco de investigación y sus cuestiones de investigación objetivo siempre delante para que pueda ir tomando decisiones sobre las lecturas, y al mismo tiempo que vaya elaborando ya de una forma mucho más madura también ese marco conceptual, ¿no? Perdón, ese marco teórico, sin perder de vista el hilo conductor, sin dar esos saltos que al lector o la lectora, para nosotras es importante y para ella tiene que ser también importante, que cuando relate, narre todo lo que va encontrando, hallando, de los estudios que ha consultado, pues que haya un hilo conductor y por tanto una estructura, que dé que se vea la coherencia interna, de tal manera que cualquier lector o lectora que se aproxime a su estudio sepa de dónde parte y hacia dónde va. Eso es fundamental porque a ella también le va a ayudar a centrarse y a no perderse en el discurso. Hemos visto lecturas en la presentación sobre la adolescencia. Al principio tenía muchas lecturas, poco a poco ha ido quitando, tendrá que seguir acotando, aunque eso no significa que, que no, haya momentos que pueda hablarlo. ¿Por qué? Porque tendrás que profundizar en la etapa de construcción de ese autoconcepto, tendrá que entrar en las variables, más que variables, en los diferentes contextos que tú has mencionado, de cómo influye en la construcción de ese autoconcepto, pero también autoestima. Y entonces, pues, una de las cuestiones que le aconsejamos es que organice la información que por ahora va trabajando en torno a epígrafe, a grandes categorías que le ayuden luego a comprender también y analizar el foco de estudio y los objetivos que se ha planteado. Creemos que eso es muy importante
porque le va a ayudar a sistematizar la información y, y también es muy importante que se apoyen en autores, que tire de las palabras de los autores, que entre en diálogo con esos autores y que poco a poco se vaya viendo también no solamente lo que dicen los autores, sino la elaboración personal por su parte, la construcción que hace, ¿no? Para nosotras creemos que es importante. Es cierto que ha dado un avance, que el avance es considerable, tiene que seguir avanzando, está en una etapa de documentación. Es verdad que también ha hecho un avance en lo cuantitativo, que ahora mi compañera María José hablará. Y sobre todo, también queremos destacar que está formándose y tiene que seguir formándose en lo que es la investigación cualitativa. Es fácil que ella lo ha dicho claramente y sabemos que el esfuerzo que le ha supuesto y que le está suponiendo, porque es fácil que ella tienda a lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque era en donde estaba, digamos que lo que le daba seguridad era en el paradigma o el enfoque de investigación que ella iba a desarrollar su trabajo de investigación. Pero bueno, pues está leyendo, se está documentando, está consultando cuando no sabe y eso también es una cuestión que valoramos muy positivamente, que es cuando ella desconoce mm, pues, y alguna información, algún documento, conceptos que en torno a la línea metodológica que por la que ahora mismo ha tomado la decisión de seguir, ¿no? Pues consulta, envía correos y acoge la retroalimentación que se le va diciendo. Insistimos que tiene que profundizar, sabemos que es, como yo ya hemos comentado, pues que realmente es su primer año, pero que tiene que profundizar pues en los contextos, que tiene que profundizar en cómo se va transformando el autoconcepto y por tanto también esa autoestima, cómo va repercutiendo ese autoconcepto en la autorregulación que hacen las personas, en niños y niñas, relacionarlo con lo que tanto ella ha trabajado en los documentos previos a este final que nos mandó, el rendimiento, que ella le preocupaba bastante, las etapas por lo que pasa una persona cuando está construyendo ese autoconcepto y por tanto también la autoestima. Ella, Angelina le preocupa mucho pues cómo puede ayudar a la futura educadora, ¿no? Y también cómo nos podemos ayudar nosotros mismos. Y para eso también tendrá que analizar las investigaciones y la referencia bibliográfica que tenga que ver con las herramientas que podemos tener a nuestro alcance para poder ayudar a identificar las dificultades, como tú bien has explicado antes, con los casos que ha vivido en primera persona. Entonces, lo que te queremos plantear es que no te quedes solamente en la dimensión intrapersonal, que te quedes en la parte más psicológica, sino que todo lo que analice lo mire desde la perspectiva educativa, porque no nos olvidemos que somos docentes, somos profesionales de la educación y que tenemos una herramienta en nuestras manos que podemos ayudar a construirse las personas desde que son muy bien pequeños, ¿no? Desde que nacen y podemos ir transformándonos. No solamente ayudamos a las personas que estamos formando, sino también nos ayudamos nosotras mismas. Con lo cual, bueno, pues animarte a que sigas trabajando en esta línea, a que sigas reelaborando, a que intentes organizar un discurso coherente, serio y con una estructura y, y bueno, no me cabe la menor duda que con esta dedicación, poco a poco lo irás consiguiendo, ¿vale? Y le voy a pasar la palabra a mi compañera María José, que se va a centrar en el enfoque más metodológico, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias. La verdad es que está siendo una tarde muy enriquecedora, como bien indica tanto mi compañera María José Serván como mi compañera Pilar. Y es una oportunidad pues muy positiva, tanto para nosotras como para las propias estudiantes de doctorado que tienen esta oportunidad bueno, de ofrecernos pues, esa visión que ellas están realizando en el trabajo. Angelina, como bien ha dicho Pilar,
no le está siendo fácil. Todos sabemos, y ya por la trayectoria que llevamos esta tarde, de las dimensiones que supone realizar una tesis cualitativa. Ella venía de una visión bastante cuantitativa y eso le está costando un poco romper con esa concepción epistemológica de entender la investigación. Por ello te recomendamos que sigas leyendo, que sigas analizando y que sigas desgranando pues, ese marco epistemológico de la investigación cualitativa, concretamente el estudio de casos, para que sepas pues, cuáles son las distintas fases, tanto las que ya has iniciado como las que tienes que seguir iniciando, porque el foco de investigación que has planteado es un foco de investigación muy relevante. Consideramos que desde el punto de vista educativo también se ha puesto de manifiesto esta tarde, diseñar propuestas formativas para los estudiantes tiene que estar presente tanto la emoción como la cognición, no son elementos que vayan separados, sino que tenemos que tenerlos muy presentes. Por tanto, tu foco de estudio es de total relevancia y esa virtualidad de la investigación cualitativa pues hace que tenga una implicación muy grande tanto las personas que van a formar parte del estudio como tú como doctoranda. Por tanto, tienes que seguir pues marcando, contextualizando esa investigación, diseñando minuciosamente las distintas fases, tanto más emergente como menos emergente, los procesos de negociación, los criterios de selección de los participantes o de la participante, en este caso, definirlos con claridad y poco a poco pues ir construyendo ese marco empírico que tú estás poniendo en práctica y que es verdad que estás en los comienzos, en los inicios. Entonces, ahora mismo esto es una carrera de fondo que todavía te queda una trayectoria larga, pero que poquito a poco, como se suele decir, como la hormiguita, vamos construyendo ese gran castillo que todo va a tener un fin positivo. Es muy importante también que, como te ha dicho Pilar, que no olvides que el marco teórico también tiene que estar continuamente en construcción, que el autoconcepto es muy importante, pero no puedes perder de vista pues, ese objetivo, esa identidad docente que tus alumnas están construyendo con ese autoconcepto y que también influye en su manera de actuar en el jardín de infancia. Eso es fundamental que tú lo vayas teniendo en cuenta, que vayas analizando todos esos elementos que influyen en el autoconcepto y que vayas transformando los instrumentos de recogida de información conforme pues, vas también construyendo ese marco teórico para que de esa forma pues, puedas ir obteniendo la mayor información posible para comprender el estudio de campo que tú estás realizando, el estudio de caso que tú estás realizando. Y también queremos recomendarte, y ya esto por último para finalizar, que todas aquellas actividades formativas complementarias a la tesis doctoral las elijas teniendo en cuenta pues, tu investigación, tu foco de estudio y todas estas recomendaciones que te estamos realizando. Que profundices, por ejemplo, en las técnicas e instrumentos de investigación cualitativa. Sería muy recomendable porque, como bien ha dicho las compañeras, una investigación cualitativa te va a dar una cantidad de información ingente que te puede hasta abrumar y no saber cómo afrontarla. Entonces, si tú tienes muy claro cómo son esas fases de la investigación y cómo tienes que abordarla, pues a lo mejor va a ser el camino pues, más llevadero. Igualmente, con Pilar y conmigo, pues ya sabes que tienes la ayuda que necesites y nada, y que enhorabuena por lo que has avanzado en este año, que sabemos que no ha sido nada fácil, y todo el esfuerzo, el empeño y el entusiasmo que tú le pones, que eso nos encanta y que eso también pues va a hacer que el camino sea mucho más llevadero. Enhorabuena, Angelina, y muchas gracias por la posibilidad de participar en el evento. Bueno, antes de darle la palabra nuevamente a Angelina, quiero agradecerle a las dos que, bueno, sabemos que nos llevan la delantera con varias horas y ya han estado aquí un buen rato con nosotras y eso se les agradece mucho. Yo sé que esto es importante para Angelina, para todos nosotros también en este intercambio que estamos teniendo. Le voy a dar la palabra a Angelina para los comentarios que quiera hacerles y si alguien de los que están presentes también quisiera hacer algún comentario. Gracias. Pues yo solamente agradecer
su apoyo, su ayuda, sus correos, su comunicación y pues ya he tomado nota de lo que me han dicho nuevamente y por supuesto que seguiré en contacto con ustedes. Gracias. Doctora. Yo quisiera hacer una sugerencia. Cada quien habla desde su propio marco teórico, ¿no? Yo soy apasionada del análisis político del discurso y de ahí especialmente me parece que sería, que a lo mejor pudiera darte, apoyarte o darte otro foco de observación, la idea de cómo la identidad, el autoconcepto, todo eso, se construye socialmente, ¿no? Y cómo en el autoconcepto que tenemos, pues tiene mucho que ver cuáles son las fuentes discursivas o cuáles son las fuentes que le aportan a tu discurso. Por ejemplo, la familia, tú lo mencionaste muy pertinentemente, la familia, por ejemplo, en un maestro, ¿no? Hay muchos casos de estudiantes que dicen, desde que yo era una niña, mi papá me dijo, tú serás maestra, ¿no? Y vaya, eso tiene un peso de plomo, la familia, el mandato paterno, todo eso. El grupo de amigos que tú también lo mencionaste como fuente que aporta no solo los elementos para definirte, sino también aporta el hecho de que te posicionan en un discurso y en una pirámide y te dan una posición en el espacio, ¿no? El grupo de amigos, las cuestiones de corte cultural, las tradiciones. No es lo mismo ser un maestro, por ejemplo, en Jalapa, locales, etcétera, que ser un maestro en una localidad que tiene una fuerte influencia religiosa o una fuerte influencia de tradiciones, ¿no? La comunidad, la cuestión cultural, la cuestión religiosa, incluso los medios, ¿no? ¿Cómo definen los medios, la televisión, las redes sociales, todo esto? ¿Cómo definen a un maestro de un nivel y de un estrato y de una región específicos, ¿no? Y muchas otras fuentes discursivas, muchas otras fuentes de influencia, ¿no? Como todas estas fuentes ayudan a construir el autoconcepto que tú tienes. Muy interesante, ¿no? Muy pesa como plomo el caso de esta estudiante, ¿no? Que se suicidó, ¿no? Y que tiene mucho que ver. Acabamos de terminar un seminario de epistemología y ahí hablábamos sobre el peso tan fuerte que cargamos los maestros, ¿no? Frente a una crisis en todos los sentidos, económica, ambiental, social, cultural, religiosa, política, teórica, etcétera. Cómo eso nos aumenta un peso tremendo, ¿no? Porque somos los encargados en gran medida de gravitar y dar respuesta, ¿no? A la sociedad y a decir, nosotros vamos a formar estos maestros para que contribuyan a formar una sociedad que pueda dar respuesta a los problemas ambientales, etcétera, ¿no? Y cómo ese peso que cargamos en un momento dado se puede volver tan fuerte, ¿no? Como para decir, no sé qué estoy haciendo aquí, no sé si voy a poder dar respuesta, no sé si voy a poder, no sé si tendré un autoconcepto que me permita contribuir desde mi espacio a la formación de cantidad de estudiantes que voy a tener en mis aulas en los próximos 30 años de mi vida, ¿no? Yo creo que a lo mejor una fuente como el análisis político del discurso pudiera darte algunos elementos y con mucho gusto te puedo ofrecer lecturas para que valoren tus asesoras y tú su pertinencia, ¿no? Pero el autoconcepto no es algo que traemos como un lunar, ¿no? Es una construcción social, ¿no? Y esa construcción social puede trabajarse en maneras productivas, positivas, propositivas,
o en maneras que se vuelvan como la tapa del ataúd, como en el caso de esta chica que nos has mencionado, ¿no? Nada más. Y una felicitación por tus avances y todo. Estás en el principio, ¿no? El momento en que uno se quiere poner los puños y quiere hacer esto, y entrevistas, y autobiografías, y esto y lo otro, ¿no? Bueno, poco a poco el objeto te irá mostrando sus vetas y sus áreas. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctora Marcela. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? ¿Doctoras por allá en España también? Bueno, yo sí quiero hacer un comentario, es de agradecerle ahora mismo a la doctora que acaba de intervenir, que no recuerdo, perdón, el nombre ahora mismo, el ofrecimiento para ayudar a Angelina, dado que nosotras estamos, por mucho que queramos estar cercanas y lo intentamos y ella sabe que lo estamos haciendo, pero no es lo mismo que tener a una doctora, una directora que esté en el mismo espacio de trabajo o localidad en la que está desarrollando el trabajo de investigación. Con lo cual, muchísimas gracias por tender la mano y por supuesto que acogemos pues todas las lecturas y todas las recomendaciones que nos puede hacer, porque yo creo que estamos tratando de ayudar a una persona a que siga avanzando y, compartimos tanto María José como yo, porque esto ya lo tenemos hablado, pues que el autoconcepto es una construcción social y que, como he comentado anteriormente, pues influye en los diferentes contextos, en las redes de amigos, influye, hay muchísimas cosas que están influyendo y si puede tener esa ayuda de una manera cercana, pues muchísimas gracias como he dicho, por tender la mano y, y se agradece porque para nosotras es una preocupación importante el no estar, como nos ocurre con los doctorandos que tenemos aquí en España, pues más cerca, y también se lo hicimos saber a la doctora Tania cuando tuvimos esa videollamada explicando pues toda la situación y lo que veíamos y lo que no veíamos. Así que muchísimas gracias. Gracias, doctoras. Y bueno, pues aquí Angelina seguramente aprovechará esta oportunidad que le brinda la doctora Marcela y de apoyo de alguna manera, ¿no? No sé si hubiera algún otro comentario, si no daríamos por cerrada esta exposición y presentación y les agradecemos a todos por su participación. Si me permiten, ¿Sí? sí, si me permiten un par de minutos solamente para agradecer la organización del evento, para confirmar con mis colegas, con todas las personas que han intervenido también, que esta tarde, esta mañana vuestra, ha sido desde luego una mañana de aprendizaje por todas las partes, por parte de vosotras, de las doctorandas, pero también por nuestra propia parte, como tutoras, como coordinadoras, como directoras de las investigaciones. Y creo que lo que se ha visto, y creo que es precisamente uno de los elementos fundamentales de este tipo de encuentros, sobre todo para los doctorandos, las doctorandas que nos acompañan, que os acompañan en la sala, es el reconocimiento de un proceso. Hemos visto casi en orden inverso una tesis terminada, una tesis concluida y bien sustentada y desde luego con resultados más que logrados. Hemos visto una tesis en proceso de culminación y hemos visto estas etapas iniciales. Y creo que en el reconocimiento de ese proceso estamos todas las personas que hemos pasado por la realización de una tesis doctoral. Que no sirva esto como desánimo, sino antes al contrario, como reconocimiento de que en este proceso nos tenemos que sentir eso, acompañadas, también concernidas, atravesadas e implicadas, que es importante, y eso también se ha visto a lo largo de la jornada, por los asuntos que nos interesa investigar y sobre los que podemos aportar. Y sobre todo yo quisiera en este punto pues animar a las doctorandas y sobre todo y particularmente pues agradecer a la profesora Serván, a la profesora Sepúlveda y a la profesora Mayorga la labor de acompañamiento que han hecho y que desde luego es encomiable
esa labor, ¿no? que viene realizando con la dificultad añadida, como ha dicho la profesora Sepúlveda, de la distancia, ¿no? Que podemos salvarla por alguno de estos medios, pero que desde luego no, nada como el contacto directo con las personas que están investigando. Así que solamente esa intervención. Muchísimas gracias. Así es, doctora, muchas gracias. Esta ha sido una mañana interesante, productiva para ellas, espero, para todos nosotros que estamos también conociendo un poco más de lo que están desarrollando. Y es un gusto también a la distancia poder convivir con ustedes, conocerlas un poco más. Las invitamos a que el día de mañana también puedan, si sus actividades se los permiten, participar en las otras dos presentaciones de los doctorandos. Y bueno, a quienes están por aquí también, en la tarde habrá la presentación de un libro, mañana la presentación de una revista, del número de la revista de la maestría. Entonces, les agradecemos mucho y pasen buena noche por allá en Málaga. Buena tarde aquí para todos nosotros. Gracias. Perdón, la doctora Olda María, como jefa del área de desarrollo de programas, Departamento de Desarrollo de Programas, va a entregarle la constancia a Angelina y guardaremos las de ustedes, doctoras, para enviárselas. Gracias. Y las enviamos, las escanearemos para hacérselas llegar a las doctoras María José Mayorga y María del Pilar Sepúlveda. Aquí se las guardamos. Y pues en una de esas se las llevamos. Sí. Y hay que ir también, ¿eh? Y bueno, voy a hacer entrega de la constancia en nombre de la Subdirección de la Unidad de Estudios de Posgrado de esta Benedicta Escuela de Bárbara Quezada, a la maestra Angelina Rocha Martínez por esta presentación de avances de tesis, de la tesis, el impacto del autoconcepto en la formación inicial de educadores, en caso de estudio, en el marco de este coloquio de doctorandos 2024. Hoy, 26 de junio de 2024, en Jalapales. Firma el doctor Gerardo Gómez Sáenz. Pues enhorabuena. Bueno, pues ahora sí, les damos las gracias y nos podemos ir a comer y a cenar. Gracias. Y gracias. Mañana a la hora que voy a estar. Estoy preparando mi trabajo.